¿Qué onda, banda? Pues bueno, ya por fin han terminado las prácticas libres 1 y las prácticas libres 2. Vamos a hablar evidentemente de ambas el día de hoy y les voy a resumir lo que me pareció más interesante. Primero les voy a dejar aquí los resultados de las prácticas libres 1 para que puedan ver en qué posición quedó más o menos cada piloto, para que se den una idea. Y bueno, les voy a hablar de ciertas cosas que me parecieron interesantes. Evidentemente en estas prácticas libres 1 algo muy importante que teníamos que mirar iba a ser el desempeño de Nyck de Vries. Nyck de Vries, el piloto de Fórmula E, que es campeón de Fórmula E, que está siendo mimado un poco por el equipo Mercedes, que le gustaría tenerlo y que demás, pero pues no tienen espacio, tienen a George Russell y a Lewis Hamilton y no saben dónde poner a Nyck de Vries, pero es un gran piloto que se merece por lo menos un asiento en esta categoría, en la categoría de la Fórmula 1. Y bueno, justamente estuvo en el equipo Williams, estuvo haciendo las pruebas pertinentes que tienen que hacer. Ya saben que este año todos los equipos tienen que hacer cierto número de pruebas con pilotos jóvenes. Pues eso es lo que terminó haciendo el equipo Williams. A pesar de que Nyck de Vries no es realmente un piloto muy joven, pues cumple con todas las características que necesitan para poder hacer estas prácticas de Fórmula 1. Estuvo en estas prácticas libres 1 el día de hoy y asombrosamente, bueno, no sé si asombrosamente, no sé qué tanto se lo esperen ustedes o ya sabían que iba a ser así, pero estuvo por delante de Nicolás Latifi en la tabla de clasificaciones, algo que todavía me sigue pareciendo increíble, como Nyck de Vries siendo la primera vez que está en Fórmula 1, y no solo es la primera vez que está en Fórmula 1, sino que está con muy posiblemente uno de los autos o el auto más difícil de manejar de toda esta categoría este año, que es el Williams, que es la escudería que está más por debajo de cualquier otra, y aún así, siendo la primera vez, se logra adaptar muchísimo mejor al vehículo, se logra adaptar mucho mejor a la pista. Y de esta manera consigue quedar una décima por delante de Nicolás Latifi. A ver, sé que van a decir, bueno, es una décima, es una diferencia muy corta y lo que tú quieras. Y sí, es una diferencia muy corta para compañeros de equipo, me parece un buen tiempo. Pero la realidad es que me parece increíble que siendo la primera vez que está en esta categoría, en este formato, en este tipo de monoplazas, y comparado con Nicolás Latifi, quien lleva 3 años en Williams, sí, está bien que hubo un cambio en las regulaciones, que prácticamente tienen un monoplaza nuevo y que lo que tú quieras, pero lleva igual mucho tiempo en la Fórmula 1 y además lleva 5 grandes premios ya corriendo con ese mismo monoplaza, como para que ahora llegue un chico de Fórmula E que sea la primera vez que debuta en Fórmula 1 y lo haga mejor que tú con tu propio auto. La verdad me parece que está dejando en evidencia algo que todos ya sabíamos, algo que todo el paddock y que todas las escuderías ya sabían, que es que Nicolás Latifi no tiene nada de calidad para estar en la Fórmula 1, para estar en esta máxima categoría. Otra de las cosas de las que quiero hablar y que me parece también muy interesante, porque justamente también tiene en cuenta a uno de los pilotos debutantes de este año, que es Juri Vips. Juri Vips, que estuvo debutando en el auto de Checo Pérez en el Red Bull, que ahora estuvo con evidentemente su número. Estuvo corriendo igual en la misma pista junto con Max Verstappen, que ahora estaba siendo su compañero de equipo, su referente como para tomar más o menos la idea de qué tal podía hacer las vueltas. La realidad es que Juri Vips no pudo hacer unas vueltas lo suficientemente buenas, lo suficientemente competitivas. Parecía que al principio lo estaban utilizando para hacer tandas largas, entonces pues estuvo bastante tiempo corriendo mucho más lento, a la vez de que se iba adaptando un poco al circuito, de que lo iba checando. Después llegó el momento donde le colocaron neumáticos blandos y era hora de que tratara de sacar su mejor desempeño. Pero no sé si no le quitaron todo el combustible extra que tenía, o si pasaba algo con el auto de Juri Vips, quien al principio salió y tuvo que regresar al pit lane y se quedó ahí durante unos 15 minutos o más, y después ya pudo volver a salir. Posiblemente haya tenido algún problema con el auto, pero no sé si es eso de que lo hayan dejado mucho combustible o si haya tenido algún problema con el auto o algo por el estilo, porque estaba conduciendo muy lento. O sea, fue el último, y pues teniendo por ejemplo a un campeón de la Fórmula E como Nyck de Vries, que pudo hacer algo incluso mejor que lo de que hizo Nicolás Latifi con el mismo auto, pues te esperas de Juri Vips, alguien que viene de la Fórmula 2 y que es un gran piloto, pues que ahora tome el Red Bull, que es posiblemente el mejor o el segundo mejor auto
que por lo menos quede en un 10º puesto para arriba, ¿no? O sea, era lo que yo me estaba esperando. De hecho, durante toda la narración que estuvimos haciendo, estaba esperando que Yuri Vips pudiese hacer algo más interesante, porque siento que no hizo prácticamente nada muy relevante. Terminó quedando muy por detrás del ritmo de un Red Bull y mucho más del ritmo de carrera de Max Verstappen, quien ya saben que exprime el Red Bull como nadie. Entonces la realidad me pareció muy extraño. O sea, sigo pensando que posiblemente haya sido por alguna cosa extra, porque estamos hablando de pilotos de élite, pilotos de categorías muy buenas, y a pesar de que pues sea un debutante que viene de la Fórmula 2, o sea, son gente extremadamente talentosa que toca un volante y al segundo ya se vuelve uno con el auto y demás. Pero bueno, tenemos como ese otro punto que Yuri Vips no pudo sacarle rendimiento al Red Bull esta vez. Otro punto que quiero tomar en estas prácticas libres 1, que me parece algo también muy interesante, es que ahora que vimos el Green Bull en parrilla, ahora que lo vimos exactamente todo lo que podía hacer, todas las capacidades que tenía, pues como ustedes lo podrán ver en pantalla, la realidad es que no han sorprendido demasiado. Tenemos a Lance Stroll y a Sebastian Vettel, pero siguen peleando más o menos esas posiciones donde estaban. No ha sido un gran salto hacia adelante, no ha sido una diferencia muy grande. Entonces la realidad es que evidentemente no iban a tener la misma velocidad que tenían los Red Bull, porque pues la filosofía de diseño, a pesar de que tome partes iguales, pues termina siendo distinto por todo el resto de las partes del auto, todo el resto de la aerodinámica, todo el resto de las cosas. En algunas cosas se pueden parecer, pero aún así pues no van a ser iguales. Y evidentemente no iba a ser igual de veloz que el Red Bull, pero todos nos esperábamos que llegase a dar un salto para adelante, que se posicionara de si estaba peleando por la 9ª u 8ª mejor escudería, pues que pasara ahora a pelear por la 5ª, por la 6ª, y en realidad es algo que no hemos visto en estas prácticas libres 1. Los hemos visto peleando más o menos exactamente donde estaban, medio peleando con los Haas, viendo qué era lo que traían unos, qué era lo que traían otros. También la realidad es que el resto de la parrilla, el resto de las escuderías también han traído mejoras. Entonces pues a pesar de que Aston Martin pudiese dar un salto para adelante, muy posiblemente los demás también hayan podido hacerlo y se haya como neutralizado un poco. Pero realmente lo que me espero de este AMR22B es que no solo haya sido del Gran Premio pasado a este Gran Premio el salto, sino que ahora tengan mucho más que le puedan explotar al AMR22B, como lo que sucedía con el Mercedes, con el W13, que no sabían si tenerlo con pontones o sin pontones, porque con pontones podrían ganar más velocidad rápidamente, pero iban a estar más limitados, y sin pontones tenían mucho más potencial, pero no podían entender el coche. Me imagino que con el AMR22B será algo más o menos similar, que le encuentren mucho más potencial y que conforme terminen de seguirle dando desarrollo puedan explotar todo ese potencial que tiene para que suba y suba y suba de posiciones con mucha más facilidad. Y de aquí vamos a pasar a las prácticas libres 2. De las prácticas libres 2 les voy a dejar también aquí la tabla de todas las posiciones, la tabla de todos los tiempos de lo que pudimos ver en estas prácticas libres. Y bueno, una de las cosas importantes y que ustedes seguramente ya habrán visto es que Mercedes de nuevo está muy arriba en la tabla. Ahora está George Russell en segundo puesto y Lewis Hamilton en tercer puesto, solo por detrás de Charles Leclerc. Me parece algo increíble que de verdad hayan podido dar un salto tan bueno. Esto evidentemente de las prácticas libres siempre lo tienes que tomar un poco como que con más tranquilidad, porque no sabes si de verdad ya todo cambió o si nada más están teniendo una dosis de buena suerte y de repente pueden volver a caer. Es como lo que pasó en Miami, que durante las prácticas libres estaban on fire y después en la clasificación volvió a bajar el ritmo del W13 y después también en la carrera se mantuvo abajo. Entonces esta vez parece que acaban de dar de nuevo otro salto de calidad para adelante los flechas de plata, pero no estamos completamente seguros. Tendremos que esperar hasta la clasificación y hasta la carrera. Pero déjenme decirle que si ustedes no vieron la narración con nosotros, o si no vieron en general la narración cualquiera de la Fórmula 1, tal vez no se hayan podido dar cuenta, pero al verlo sí te podías dar cuenta de que el W13 parecía estar mucho más tranquilo. El problema del porpoising se disminuyó excesivamente. Parecía que ya no tenía casi porpoising y en general se veía que tenía un manejo mucho más soft, mucho más tranquilo. Claramente le seguía dando tirones de repente a los pilotos, pero se veía con una estabilidad en pista mucho mayor a la que tenía el W13 en, por ejemplo, Miami, en Imola o en donde quieras. Pero el cambio, de verdad, el cambio que se nota más es
el porpoising. No había casi porpoising, o sea, bajó muchísimo, no se sentía en ningún momento. Ustedes saben que la realización de repente se centraba en los Ferrari, de repente se centraba en un Mercedes, y en ese preciso momento donde se ponía a ver al Mercedes, lo veías así, lo veías botando, lo veías brincando. En cualquier momento lo veías en una recta, iba brincando, lo veías en una curva, iba brincando, lo veías en una curva rápida, iba brincando, casi lo veías en una chicana y también iba brincando. Era increíble cómo se la pasaba brincando el W3 en todas las partes del circuito, y esta vez estaba muy estático, muy pegado al suelo, y me parece que muy posiblemente eso es lo que haya ayudado al equipo Mercedes, porque desde las prácticas libres 1 se veía muy estático, muy estable en el suelo, y para las prácticas libres 2 me imagino que habrán hecho algunos ajustes aerodinámicos al ver que ya podían mantener mayor eficiencia aerodinámica, le habrán hecho algunos ajustes aerodinámicos, y en las prácticas libres 2 ya eran bastante rápidos. Esto me emociona mucho, la verdad. Espero que podamos tener una pelea de 3 escuderías por lo menos en este año 2022. Me gustaría ver de más, ¿no? Me gustaría ver, por ejemplo, a 4 escuderías peleando por allá arriba, pero ya tener una pelea de 3 escuderías sería algo magnífico, sería algo maravilloso. El acabar con el liderato de una gran escudería, sino que pues más o menos varias escuderías estén ahí, van a hacer que las carreras sean mucho más interesantes, mucho más atractivas. Entonces me encantaría verlo, y esperemos que Mercedes pueda mantener esta gran mejoría y que lo veamos el día de mañana por lo menos igual. Del lado opuesto tenemos al equipo McLaren, quien otra vez, casi como al principio de la temporada en Bahrein o en Arabia Saudita, lo vimos muy por debajo. La realidad es que tampoco dieron muchas vueltas lanzadas, muchas vueltas de clasificación en esta segunda prácticas libres. No dieron muchas vueltas lanzadas, estaban más bien, parecía que estaban dando tandas largas y demás. Por eso a lo mejor en esta zona de la clasificación de los tiempos pueden ver muy por debajo a Ricciardo e incluso más por debajo a Lando Norris. Pero la cosa es que no estuvieron haciendo muchas vueltas de clasificación. De hecho prácticamente no hicieron ninguna, hicieron muy pocas. Creo que solo hizo Ricciardo alguna, pero Lando Norris no trató de hacer muchas vueltas lanzadas. Entonces por eso se explica que estén tan debajo. Y algo también muy importante para terminar es algo que ya habrán visto con todos los tiempos que tenemos aquí, es que Ferrari está muy fuerte. Ferrari en las prácticas libres 1 se puso por delante de Red Bull. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz se pusieron por delante de Max Verstappen. Y bueno, Yuri Vips estaba en el último lugar, justamente por lo que les digo de que no pudo sacar mucho potencial del auto. En estas prácticas libres 2, además de tener a Charles Leclerc por delante, se nos sumaron invitados inesperados. George Russell, Lewis Hamilton, después teníamos que a Carlos Sainz, después a Max Verstappen, después a Fernando Alonso, después a Checo Pérez, después, o sea, tuvimos unas prácticas libres 2 bastante interesantes, pero la constante hasta ahora es que Ferrari está por delante de Red Bull. Evidentemente era momento de que la escudería del cabalino rampante diera un golpe sobre la mesa, porque Red Bull estaba trayendo mejoras y mejoras y mejoras, y cada vez estaba dejando más atrás a Ferrari, cada vez más y cada vez más. Desde Imola y de Miami, en esas 2 carreras se pudieron poner bastante por delante, cuando en la carrera pasada en Australia Ferrari se veía a años luz de Red Bull, sacándole 20 segundos al segundo lugar, que era Checo Pérez. Después en Imola vimos algo completamente diferente: Max Verstappen manteniendo la carrera con comodidad, manteniendo ese primer lugar, Checo Pérez manteniendo a Charles Leclerc por detrás, incómodo, sí, claramente, pero pues pudiéndolo mantener sin tanto problema. Y en este Gran Premio de Miami, Max Verstappen mantuvo el liderato fácil, fue el Gran Premio donde más fácil lo tuvo. Tal vez no consiguió la pole position, de hecho ni siquiera consiguió el segundo lugar, pero se lo pudo quitar a Carlos Sainz en la arrancada, y después se lo quitó a Charles Leclerc un par de vueltas después, y con eso se pudo empezar a alejar, y ya nadie le pudo hacer nada a Max Verstappen. Y del lado de Checo Pérez, tuvo un problema con el motor que le terminó mermando mucho la potencia. Si no se esperaba que fuese un 1-2 de Red Bull de nuevo, y esta vez Ferrari ataca, esta vez Ferrari reacciona, y por lo menos en lo que hemos estado viendo ahorita, Ferrari viene muy fuerte para España. Entonces vamos a esperar hasta las prácticas libres 3 de mañana, y lo más importante, la clasificación, que me imagino que va a estar muy interesante el día de mañana.
y pues igual les voy a traer un resumen del día de mañana de todo lo que pase. De todas maneras vamos a estar narrando tanto las prácticas libres 3 como la clasificación aquí en este mismo canal, ya saben a la hora que es. Entonces pues si no tienen pensado verlo en otro sitio lo pueden ver aquí con nosotros. Pero bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y si es así den like, comenten, compartan y se suscriban para que así puedan seguir viendo todo el contenido de Fórmula 1 que les traemos a este bonito canal. Y si es así nos veremos muy pronto. Hasta la vista.